Ya. Ok. Bendiciones, hermanos. Estamos ya ahí, tenemos unos problemas tremendos. Yo le invito a que se ponga a orar ahí en su casa, porque tenemos unos problemas tremendos aquí de internet que hace 8 días no habíamos tenido, pero sé que Dios, ok, Es el mismo. ok, Dios es bueno. Por favor, coméntenos si se está oyendo ahí. Por favor, coméntenos. Amén. Amén. Por favor, conéctenos, reconéctese, por favor. Amén. Ok, ¿ya estamos? Ok. Perdón, tenemos unos problemas tremendos de internet, así que le voy a pedir, vamos a tomar un minuto para orar. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se esté oponiendo, Señor, para que esto llegue a donde tenga que llegar y esté tocando las vidas, los corazones, todo lo que quiera estorbar, en el nombre de Jesús, Señor, sea deshecho y sea quitado, Señor, toda piedra de tropiezo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, ya estamos otra vez. Ya volvimos nuevamente. Amén. Les voy a pedir que vuelva a compartir este like. Amén. Estamos ahí, el link, perdón. ¿Ya estamos? Ok, bien. Vamos a retomar entonces. Me comentaba, hermanos, que Dios tiene el control de todo esto. Dios tiene control de lo que está pasando. Le decía, nosotros a veces por no estar atentos a lo que Dios quiere hacer, pero si obedecemos, Dios nos va a sorprender de una gran manera. Le decía, hace unas semanas, meses, nos invitaron a un curso de locución y nosotros fuimos. No está de más aprender. No sabemos si algún día vamos a hacer radio, no sabemos si algún día vamos a hacer algún programa. Y bueno, yo decidí tomar este curso y de verdad nos ha ayudado mucho, nos está bendiciendo. Entonces, hermanos, por eso yo le invito, y usted debe de entender, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios maravilloso, y usted y yo tenemos que estar siempre con expectativa de lo que Dios quiere hacer. Amén. Yo quiero contarle ahora una historia que yo sé que usted se lo sabe de memoria quizá. Y vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén. Ok, Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Le comentaba, si usted no está lo suficientemente atento, esta situación que está pasando a usted lo va a agarrar con miedo, a usted lo va a agarrar desprevenido, a usted la crisis como no tiene idea. Pero si usted está atento a la voz del Señor, esa crisis solamente va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Ya lo tiene. Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6. Y yo quiero que vaya conmigo y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían a los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud.
escuche esto, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Escuche esto. Pero esto decía para probarle lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y ahí había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de panes cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sembraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Panes de cebada se sobraron que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amén. Escuche esto. Yo quiero que usted se vaya a esa escena. Yo quiero que usted esté poniendo atención a lo que Dios quiere hacer. Es una gran multitud que había escuchado y había visto señales que Jesús hacía, y estaba esperando algo más. Una gran multitud venía a recibir quizá un milagro. Pero Jesús, estando en un lugar, dice que vio un monte y se sentó con sus discípulos, porque las mejores lecciones son para los discípulos, para los que están cerca de Jesús, para los que oyen lo que Jesús está por enseñarle. Por eso usted no debe ser de la multitud. Usted prefiera ser de los que caminan cerca de Jesús, para que no se pierda todo lo que Jesús quiere darles, todo lo que Jesús quiere enseñarles. Y mire, entonces dice que sube Jesús con sus discípulos y le dice específicamente: Felipe, ¿de dónde? Le dice: compraremos pan para que coman estos. Escuche, empieza a hablar con Felipe y le empieza a decir: Felipe, estamos en una crisis. Felipe, tenemos un problema. Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe era un hombre muy cuadrado, era un hombre de estadísticas, era un número de cuentas. Le dice 200, él empieza a hacer cálculos y le dice: ¿sabes qué? 200 denarios de pan no van a bastar para que cada uno de ellos tome, aunque sea un poquito. 200 denarios no van a alcanzar para que coman, siquiera se llenen. Nada más van a tener una probadita. ¿Y de dónde sacamos un denario? Él era un hombre de estadísticas, era un hombre de cuentas, era un hombre que estaba acostumbrado a hacer números. Pero después entra en escena otro llamado Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Mire, yo no sé, por eso nosotros tenemos que usar nuestra capacidad mental para poder ver la escena. Porque esto que propone Andrés es algo loco, es algo fuera de serie, es algo que para la gente es locura, pero para la gente es absurdo lo que Andrés propone. Y le dice: aquí está un muchacho. Yo no sé cómo se acercó él.
o cómo él lo planeó ir con Jesús, con el muchacho. Quizá iba viendo y de repente se encontró al muchacho y el muchacho le dijo, ¿sabes, Señor? Quiero ir con Jesús. Aquí traigo unos panes, aquí traigo unos peces. ¿Me deja dárselos? Para que quizá él dijo, para que coma por lo menos Jesús, porque no va a alcanzar. No sé cómo fue esa escena, pero Andrés le dijo, ven para acá. Y lo llevó con Jesús y quizás le dijo, mira Jesús, imaginando, no lo dice la escritura tal cual. Quizá él llegó y se paró y le dijo, mira Jesús, yo sé que está medio loco esto que te voy a proponer. Yo sé que parece algo absurdo, pero mira, me encontré a uno de los muchachos con 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que está pasando ahí? Jesús a ver. Y Andrés empieza a hablar con Jesús y le dice, mira, hay 5 panes y 2 peces, pero mira, mis estadísticas dicen que no va a alcanzar. Mi orden de pensamiento dice que esto es absurdo, pero hay algo dentro de mí que me dice que lo traiga a tus pies, Jesús. Hay algo que me está diciendo que no va con mi mente racional, que se me hace absurdo, pero me está diciendo que te lo traiga aquí. Me está diciendo que lo tengo que hacer. Está conmigo, me está siguiendo. Esto es importante. Amén. Amén. Ok. Entonces, ahora yo quiero que vea esta escena, por favor. Yo quiero que vea y la traiga a su tiempo. Le dice el de salud, esto va a ser para agosto. Le dice el economista, se va a recuperar hasta diciembre, hasta el 2021. Porque ellos son hombres de estadísticas, ellos son hombres de cuentas. Amén. Ellos empiezan y usted empieza a escucharlos. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso. Nosotros tenemos a un Dios que puede hacer cosas grandes con algo tan pequeño. Y hoy hemos llegado al tiempo, hermano. Estamos llegando a un tiempo en el que tienes que orar. Y quizá para ti va a sonar absurdo, pero escucha, tienes que empezar a creer lo que oras. Y tienes que entrar a una manera de orar, de una manera no conforme a tu raciocinio, no conforme a tu poder y a tus capacidades, sino conforme a aquel en quien estás confiando, aquel en quien estás creyendo. Amén. Tienes que orar conforme a lo que has leído. ¿Cómo lo vamos? Andrés se encontraba en esta situación en que su mente racional, Felipe dijo, ¿sabes qué, Jesús? Esto es imposible. ¿Sabes qué, Jesús? Esto no se puede. Pero Andrés, él sí dijo, hay algo que se puede hacer. Hay algo. Y entonces Jesús empieza a decirle, ok, le dice, pongan a la gente que se siente.
empiecen a sentar a la gente, empiecen a acomodarlos, porque esto es lo que quería. Alguien que luchara con su raciocinio, alguien que empiece a creer, alguien que empiece a hacerle caso a lo que el Espíritu Santo le está poniendo, alguien que le empiece a hacer caso a lo que Dios está hablando, que no se base en estadísticas, que no se base en números, sino que se base en lo que yo dije, en lo que ha visto de mí, que puedo hacer cosas grandes con algo tan pequeño. Y Felipe estaba ahí luchando. Andrés estaba ahí luchando entre voy, lo hago, no lo hago. Y ¿sabes qué? Llegó un tiempo en que dijo, lo voy a hacer, aunque mi mente me dice que no, aunque la lógica me dice que no. Yo voy a hacer lo que mi espíritu me está diciendo. Mucha gente ahora ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. No quieren compartir. Mucha gente dice, ¿cómo voy a dar la mitad de mi despensa? ¿Cómo voy a dar la mitad de mi sueldo a alguien? ¿Cómo voy a apoyar a alguien si apenas me va a alcanzar para mí? Mucha gente dice, ¿cómo voy a ofrendar? Y lo voy a decir así, mucha gente dice, ¿cómo voy a diezmar si apenas me alcanza para mí? ¿Cómo voy a hacer esto si mis números y mis estadísticas me dicen que no me va a alcanzar? Pero es un tiempo, hermanos, en donde tienes que creer lo que estás orando, lo que estás pidiendo. Si no, de lo contrario, deja de orar. De lo contrario, deja de pedirle a Dios si no estás dispuesto a creerle. Creo que Dios es un Dios de poder. Y tú tienes que aferrarte a Él. Tienes que creerle. Todo milagro antes de que ocurra va a estar en medio de crisis. Todo milagro le precede un problema, una enfermedad. ¿Quién va a orar? Señor, sáname cuando estás sano. ¿Quién va a orar? Señor, provéeme el pan de cada día cuando acaba de cobrar. Pocos oran. Porque sus números le dicen que le va a alcanzar. Sus números le dicen que no va a tener ningún problema. Amén. Pero es tiempo de que nosotros hagamos caso al Espíritu Santo, a lo que nos está diciendo. Porque Dios va a usar y puede usar para sus propósitos divinos cualquier clase, cualquier crisis, cualquier problema. Por eso cuando Jesús ve a Andrés luchando con lo irracional, cuando ve a Andrés luchando, que él empieza a creerle a Dios, Jesús responde. Jesús empieza a actuar y le dice, ¿sabes qué? Sienta a todos, tráeme esos panes, tráeme esos peces. Porque escuchen lo que dice Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1 verso 29. Colosenses capítulo 1 verso 29. Escuchen lo que decía el apóstol Pablo. Por ahí escríbanlo en los comentarios. Colosenses capítulo 1 verso 29 dice: por lo cual también trabajo, le dice, luchando según la potencia de Él, el cual actúa, escuche esto, y márquelo y escríbalo y publíquelo. Dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Dígame, escriba amén ahí en sus comentarios. Dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible, que actúa poderosamente en mí. Por eso, hermanos, por eso nosotros podemos orar por enfermos, pero no nos trabajamos, hacíamos esa oración no según nuestras fuerzas o nuestra capacidad de hablar, sino lo hacemos según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. Y entonces podemos orar por los enfermos y estos enfermos son sanados.
La gente escribe: ¿dónde están esos que hacían milagros? ¿Dónde están aquellos? ¿Por qué no han ido a orar a los hospitales? ¿Sabe por qué no vamos? Porque no nos dejan entrar. Y los pastores que están orando son criticados. ¿Cómo es posible? ¡Qué irresponsabilidad! Oh, por fin, ¿vamos o no vamos? Así es la gente. Pero nosotros trabajamos luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Actúa poderosamente en mí y actúa poderosamente en ti. Por eso, hermanos, por eso Andrés y este chico le dice: aquí están los peces, aquí están los panes. Es muy poco, pero según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí, yo creo que estos panes se pueden multiplicar. Y empezaron a multiplicarse. Dice la Biblia que eran más de 5,000 personas. Y vean lo que dice también Filipenses capítulo 4 verso 19. Filipenses capítulo 4 verso 19. Escuche esto, por favor. Mi Dios, dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. No conforme a lo que tú ganas, no conforme a lo que tú compartes, no conforme a lo que tú tienes en tu cuenta de ahorro, no conforme a los ahorros que tienes, si es que todavía los tienes, si no es que ya te los acabaste. Pero dice Pablo: mi Dios suplirá todo. Y todo es todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Si usted lo cree, diga amén ahí en sus comentarios. Porque sabe, porque nosotros que andamos en el Espíritu, el apóstol Pablo escribe: aunque estamos en la carne, no militamos, no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos conforme a nuestros pensamientos, no andamos conforme a las estadísticas que dicen que mi economía se va hasta diciembre, hasta enero, hasta febrero, que no podemos hacer nada. Yo ando conforme al Espíritu. Y si el Espíritu me dice que puede hacer cosas grandes con tan poco, yo prefiero hacerle caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla lo que ha oído de Dios. Pero puede entender esto que le estoy diciendo: el Espíritu habla lo que ha oído de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no actuamos, no militamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso tú y yo tenemos que vivir en el mundo invisible de Dios. Empezar a creerle al Dios Todopoderoso. ¿Saben? Ayer estuve en un funeral y estaba compartiendo las promesas de Dios de resurrección. Y mientras despedían el cuerpo, y esto lo he visto muchas veces, y había mucha gente, creyente, no creyente, y terminando de recordarle las promesas de resurrección, cuando empezaron a despedirse, mucha gente lloraba. Y yo les decía: mira, esto es temporal, esto no es para siempre. Y mucha gente ya cerraba, lloraba y gritaba y hacía muchas cosas, hermanos. Y yo de verdad, estando ahí observando toda esa escena, les decía al Señor: ¿serán suficientes tus promesas para esta gente? ¿Serán suficientes lo que tú dijiste en tu palabra? ¿Será suficiente para mí? ¿Será suficiente para aquel que me está oyendo? ¿Le creerán? Y el Señor, el Espíritu Santo, mientras estábamos en todo ese momento, me dijo: no son suficientes. Pero sabe, no es porque no alcance. Me dijo: no son suficientes porque no es lo que ellos quieren oír.
No son suficientes porque no es lo que ellos me están pidiendo. Por eso no son suficientes para aquellos que te escuchan. Porque no les estoy dando lo que me piden. Y hoy en día pasa lo mismo. Mucha gente basada en números, esperando despensas, estadísticas, esperando que el gobierno los venga a salvar. Y no van a las promesas de Dios, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falte, todo lo que necesiten. Pero cuando nosotros vamos, la gente nos está viendo y mucha gente se ha de reír de lo que le estoy diciendo y va a decir: por favor, eso no es la realidad, vayan al mundo real. Yo quiero decirte, para mí, para los que andamos conforme al Espíritu, aquello que no se ve es más real de lo que estoy viendo. Dice, estaba escuchando esta historia, que un hombre tuvo un accidente y quedó paralítico del cuerpo. Y entonces le dice, escuche esto, va con los médicos y allá en Estados Unidos les dan un seguro, les dan un apoyo según su condición física. Pero cuando se entrega a Jesús y Él le dice: nosotros, ahora estás sentado con Jesús en los lugares celestiales. Escuche esto. Y parece una locura, pero él fue ahí donde dan los pagos y le dijo: ¿sabe qué? Bórreme de esta lista. Le dice: bórreme de esta lista, porque yo, dice, esto que está aquí no soy lo que usted ve. Y le trata de explicar, dice: porque lo que yo soy no está aquí, lo que está aquí es mi cuerpo, porque yo estoy allá con Jesús sentado en los lugares celestiales. Así que bórreme de eso, porque yo no necesito de eso. Y la gente, el de seguro, le dice: usted está loco, yo lo veo y usted está lisiado, yo lo veo y usted tiene un problema físico. Sí, pero esto que ve, esto no es la realidad. Yo estoy en los lugares celestiales. Y le dijeron: usted está loco, porque nosotros, la realidad no es esta. La realidad en donde vivimos y en donde tú debes de vivir es donde lo improbable es probable, donde lo imposible es posible. Ahí es donde tú y yo debemos de vivir, en donde con un poquito se puede hacer mucho, en donde dijo Jesús: aquel que quiera guardar su vida la va a perder, pero aquel que la pierda por causa de mí la va a hallar. Dime si eso no es una locura, pero para nosotros es más real y verdadero. Por eso, mire, en la mañana estábamos orando el sábado y el Señor me llevaba a orar y decía: dilo, declara, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y estuve orando, estuve tratando de entender esto, y Dios me decía: tienes que proclamar que hay algo que está ocurriendo, que lo imposible está siendo posible, pero tienen que empezar a creer. Y tienen que darse cuenta que no todo lo que ven aquí en la tierra es verdad, ni todo lo que están oyendo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, verso 25. 29, verso 25 del libro de Proverbios. Y dice esto: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mucha gente dijo: yo no puedo compartirle, yo no puedo darle a nadie, porque lo que tengo solo es para mí. ¿Se acuerda? ¿Qué mujer dijo así? Dice en la Biblia, allá en el libro de los Reyes, con un hombre llamado Elías, dice que fue llevado con una viuda. Fue llevado con una viuda y él llega y le dice: tráeme un poco de agua. Y la mujer le dijo: ok, voy por agua. Y cuando se va, dice la Biblia que le dice Elías, le alcanza a decir: oye, ya que vas por agua, tráeme también un pedazo de pan, hazme una torta de pan porque tengo hambre. Algo loco, algo absurdo.
algo que no toda la gente está lista para oír. Si en esos tiempos Elías lo hubiera publicado en Facebook, si hubiera dicho, estoy aquí con la viuda, si hubiera tomado una selfie, si hubiera dicho, estoy aquí con la viuda, le acabo de pedir agua y pan y ahorita me lo está preparando, ¿usted cree que le hubieran dado likes? ¿Usted veía que lo hubieran compartido? Estuvieran puras caritas de enojo y hubieran dicho, ¿cómo es posible que este hombre fuerte le esté pidiendo a una viuda? Él le hubiera llevado a la viuda, pero él, dice la escritura, escuche, dice la escritura que él le dicen a Elías, ve a Sarepta, porque he dado la orden a una viuda de sostenerte. Una orden que quizá ni la viuda había escuchado, pero Dios había dado una orden. Y entonces Elías se va y le dice, dame pan. Y entonces le dice la mujer viuda, le dice, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, hombre? Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y ahorita estaba recogiendo leña porque voy a hacer un poco de pan y nos lo vamos a comer y de ahí nos vamos a morir. Es para lo único que tengo. Y le dice Elías, mira, yo tengo un Dios poderoso, ve y hazlo, haz lo que te digo y después haces lo que tú quieras. Como diciendo, tú obedece y lo sobrenatural se encarga el Dios todopoderoso. Tú haz lo que el Espíritu, y no le hagas caso a tu mente que está ahí haciendo cuentas, que se basa en estadísticas, que se basa en números. Dice, hey, haz caso a lo que yo te estoy diciendo. Y entonces dice la Biblia que esta mujer viuda va y empieza a preparar y se lo trae a Elías. Y dice la Biblia que por mucho tiempo la harina y el aceite no escasearon. ¿Sabe por qué? Porque le empezaron a creer a Dios. Como un poquito va a alcanzar. Algunos comentaristas bíblicos dicen que fueron durante 3 años y medio. Y dice que él nada más le iba a alcanzar para una torta de pan, pero le hizo caso a lo que el Espíritu, no se basó en números, no se basó en estadísticas, sino empezó a creerle a Dios. Y Dios empezó a proveer por todos lados. En ese tiempo había sequía, había hambre, los arroyos empezaron a secar, el ganado comenzó a morir, pero Elías y esta viuda tenían comida, porque tenían a un proveedor, el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque se estaban basando en una fe. Leí en la semana esta frase que me encantaba y decía, Jesús estando ahí ya para apresar, ya lo agarraron, ya lo están encadenando, lo están llevando a juicio, ya le dieron la primer golpiza ahí con los sacerdotes, con la guardia sacerdotal, y él le dice, eres el Cristo, tú lo dices, y él empieza a confrontar y a responder. Y me encantó esa frase que escribieron los comentaristas, dice, Jesús tenía la fe suficiente para responder a los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. Se lo voy a decir una vez más, Jesús tenía la fe suficiente para contrarrestar los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. Tenemos la fe suficiente para contrarrestar a la crisis que se ve por todos lados. ¿Le vamos a creer a Dios? ¿O solo vamos a hacer nuestros panecitos para comer y morir? ¿O solo vamos a hacer nuestra despensita para medio salir y a ver cuándo vuelven a darme trabajo? A ver cuándo me vuelven a llamar de la oficina. A ver cuándo estoy esperando a que me hablen de la empresa. Estoy esperando a que se reanuden las actividades. Estoy esperando a que nos vuelvan a dar permiso a llenar la iglesia para que la gente venga. En el nombre de Jesús, Jehová reprenda ese espíritu de miseria, de conformismo en la cual Él nos quiere meter. Dios hoy se quiere mover de una manera poderosa, pero es necesario que le empieces a creer a Dios. Cuando todo esto empieza a suceder, cuando el caos empieza a tocar a la puerta, dice, mejor
que confíes en el Señor, porque Él te va a exaltar. Dice, el temor del hombre, dice, pondrá lazo, le va a poner una trampa, lo va a detener y no lo va a dejar de vencer. Dice, más el que confía en Jehová será exaltado, va a ser levantado. Amén. Es tremendo lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que estar alineados a lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque ¿sabe qué? Porque estas pruebas son para todos. Pero si tú no sabes responder, otros van a ver el milagro que estaba destinado para que lo vieras tú. Esto es lo que pasó. A quien le hablaron primero fue a Felipe. Felipe le dijeron, ¿qué vamos a hacer, Felipe? Y le dice la escritura, lo leíamos ahí en Juan, le dijo, esto lo dijo para probarlo, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Él dijo, ahorita si Felipe me dice, no tengo, pero traigo unos 3 panes, aquí están, Jesús, multiplícalos. Jesús ya sabía que había determinado multiplicar lo que le pusieran enfrente. Fueran panes, fueran peces, fuera carne, lo que le pusieran, Él lo iba a multiplicar. Solo estaba esperando que alguien le empezara a creer. Y Andrés dijo, no se puede, no hay forma. Mis números, mis estadísticas me dicen que no. Y Andrés salta ahí a la escena y le dice, mira, aquí hay un joven. Yo sé que es absurdo. Yo sé que los números dicen que no alcanzan. Y yo no sé ni por qué estoy aquí diciéndote esto, Jesús. Pero aquí está este niño con los panes y los peces. Jesús empieza a ver. Yo no sé cómo dijo que estaría viendo Felipe cuando le dijeron, ten, lleva este pan, ven, ve a repartirlo. ¿Ya viste? Y quizá Felipe estaba ahí y dijo, híjole, si le hubiera escuchado, si hubiera hecho caso, si hubiera estado atento mi oído a lo que Jesús me quería enseñar. Hermanos, cuando tú empiezas a oír números y estadísticas y le empiezas a poner más atención, te he dicho, no es malo escucharlo, pero si vas a moverte conforme a esas estadísticas y no conforme a la fe y no conforme al poder de Dios, eso te va a infundir temor, eso te va a infundir confusión. Eso te va a dejar fuera de la jugada de lo que Dios quiere hacer de una manera poderosa. Porque nosotros nos movemos, te lo dije, en donde lo improbable es probable, en donde lo imposible es posible, porque nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Pero si tú empiezas a aceptar esto, el temor se va a apoderar de ti. Y tú y yo tenemos que tomar autoridad. Y en el nombre de Jesús tenemos que romper todo esto que se está. Y de verdad, nosotros empezamos a orar y estamos orando, porque yo le creo a Dios. Y le he dicho al Señor, mira, ellos dicen que hasta diciembre, ellos dicen que hasta el otro año, pero yo creo que tú puedes hacer algo este mismo año. Yo creo que tú puedes hacer cosas poderosas este mismo año. Este es el hombre y no voy a caer en los lazos de esta trampa que el hombre nos quiere poner. Yo voy a confiar en ti. Porque saben, todo está orquestado por el diablo. Y están hablando y están ahí preparando un ambiente espiritual lleno de temor, lleno de adormecimiento, lleno para entorpecer a aquellos que le creen a Dios, lleno de insensibilidad para que no estén atentos a lo que Dios quiere hacer. Empiezan a amedrentar, te empiezan a sembrar miedo. Mira, se va a acabar la comida, mira, no va a haber dinero, mira, todo esto se va a venir abajo, vas a andar limosneando. ¿Sabe qué nos pusieron? Le dijeron, muchos pastores que viven del diezmo hoy van a andar limosneando. Y a Dios sea la gloria. He tenido para compartir a mucha gente y hemos estado bendiciendo y hemos estado llevando. Y está mal, porque también hasta eso les enoja que uno diga que está ayudando. Pero lo que quiero que sepas es que yo no estoy limosneando, porque tengo un Dios todopoderoso. Porque no he dejado que el temor me atrape,
Pero así es el diablo, empieza a amedrentar y a sentir temor para que no le creas a Dios. Y te empiezan a crear problemas más grandes de lo que son. Todo para detenerte, todo para que no hagas las obras, dice Efesios capítulo 2 verso 10, para las cuales Dios determinó que anden en ellas. Y quieren, porque miren, porque una gente con miedo, una gente espantada, una gente que empieza a escuchar números y estadísticas, es más fácil de dominar, es más fácil de controlar. ¿Sabe? Escuchaba unos videos de unos empresarios que les dijo: no hay dinero, no te voy a pagar, si te gusta bien, si no, vete, córrete, vete de aquí, no te necesito. Y le dicen: pero ¿cómo es posible que ahora nos eches? Y le digo: así es, o te aguantas o te vas. ¿Y sabe qué hicieron los trabajadores? Se quedaron ahí. Y le dijeron: no sé si te pague, así que te vas o te quedas. Así es cuando te siembran miedo, cuando te siembran confusión, porque la confusión trae indecisión, trae doble ánimo, trae desánimo. Pero tú y yo tenemos que levantarnos hoy en el nombre de Jesús y empezar a creerle. Mi Dios, pues, que es poderoso, suplirá todo lo que necesita. Así que no tengas miedo a compartir, no tengas miedo a obedecerle a Dios, no tengas miedo a mandar un mensaje de oración de sanidad. Hermanos, hemos orado por gente por SIDA, hemos orado por gente por cáncer y Dios ha hecho milagros. ¿Qué es este COVID? ¿Te cree que Dios no lo va a poder sanar? ¿Te cree que Dios no va a poder hacer nada? Pero necesita usted levantarse y empezar a orar y creer lo que está orando. Porque si usted, escuche esto, va a orar y yo sé que Dios me va a prosperar y me voy a esforzar y voy a trabajar al doble y voy a hacer más esfuerzo y voy a trabajar más tiempo extra, entonces sabes que no necesitas orar, sigue trabajando, es lógico que vas a ser prosperado en tus fuerzas, estás haciendo bien. Pero Dios nos está llevando a creerle, a decirle: Señor, mira, tengo solamente 100 pesos, pero voy a compartir 20, 30, 50 pesos. Aquella familia no tiene, le voy a llevar, Señor. Yo confío en que tú me vas a proveer, tú me vas a sustentar, Señor. Tú no me vas a dejar solo. Voy a obedecerte, voy a creerte, Señor, y voy a bendecir al que no tiene. Voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Voy a orar por aquel que ya me dijeron que está enfermo. Voy a mandarle un mensaje, Señor, y Dios va a empezar a obrar de una manera poderosa. Pero tú tienes que empezarle a creer. Por eso yo te invito a que esta semana hagas una llamada, le marques a un hermano, ponte a orar, Señor, y ponte a orar. Vas a ver que el Espíritu Santo te va a poner a alguien, quizá hermano en Cristo o no hermano en Cristo. Esto no se trata de ir con los suyos, dice el Señor que así aman todos. Nosotros vamos a llevarles a aquellos que el Espíritu te está poniendo, llevarles algo, depositar algo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu te ponga a quién tú tienes que bendecir, con quién tú tienes que compartir. Pero no le hagas caso a las estadísticas, no le hagas caso a la crisis. Dios puede bendecirte en este momento, Dios puede proveer. Así que es tiempo de que llames, de que mandes oraciones por WhatsApp, porque dice el apóstol Pablo: yo no me muevo según mis fuerzas, yo trabajo según la potencia de Él, el cual obra poderosamente en mí. Así que yo voy a empezar a hacer lo que el Espíritu Santo me está llevando a hacer. Así que ahí en tu lugar, hermano, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de empezar a caminar
conforme al Espíritu y no conforme a mi carne. La carne, ¿quieres saber qué es la carne? La carne no es solamente andar borracho. La carne no es solamente andar practicando relaciones sexuales. La carne también es temor. La carne también es odio. La carne también es angustia, es preocupación. Todas esas son obras de la carne, son pleitos y contiendas. Y hoy tienes que empezar a creerle al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tu palabra, Señor, confiaremos. Y en tu palabra, Señor, nos moveremos. Señor, yo no sé cuánto tiene la gente que me está oyendo. Yo no sé cómo están sus finanzas, Señor. Y Señor, tú lo sabes. Y delante de ti en esta casa, Señor, tú sabes que no estoy pidiendo para mí, Señor. Pero hay mucha gente que hoy, Señor, no tiene. Te pido que traigas a nuestra mente a aquellos a quienes tenemos que bendecir, a quienes tenemos que apoyar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ahí en tu casa, ahí donde estás, empieza a orar y dile al Señor: voy a creerte. Si tú has dejado de obedecer a Dios, si tú no le has creído a Dios, si te has escondido y en vez de estar orando, dice la Biblia que Jesús, cuando estaba en agonía, cuando estaba en el Getsemaní, dice, oró más intensamente. Yo no sé cómo estás viviendo. Si tu alacena se está vaciando, ¿qué estás haciendo? A lo mejor lo único que estás haciendo es estar peleando con tu familia. Quizás le estás diciendo: ya no coman más porque se está acabando la despensa. No, tienes que orar más intensamente. Mayor es la crisis, mayor va a ser mi oración. Voy a tener una fe suficiente para contrarrestar lo que está pasando ahorita, pero no me voy a dejar llenar de temor. No me van a determinar cómo tengo que moverme. Yo me voy a mover conforme al Espíritu Santo, y Dios te va a dar ideas para salir adelante. Dios te va a proveer para que tengas que compartir y no tengas que estar esperando una despensa del gobierno, no tengas que estar esperando una ayuda económica del gobierno. Tú tienes, dice la palabra, serás cabeza y no cola. Tendrás para prestar, dice la Escritura. Pero es necesario que hoy, de este momento, empieces a moverte conforme a lo que Dios está haciendo. Cada vez más negocios son cerrados, cada vez más tiendas son cerradas, cada vez más gente la están mandando a descansar sin sueldo. Y hoy la gente, por eso les decía, mucha gente que en un principio tenía sus ahorros y decía: aquí vamos a aguantar. Dicen que nada más va a ser un mes. Ya dijeron, después lo alargaron hasta mediados de mayo. Dicen que nada más nos alcanza hasta mediados. Ahora dicen hasta finales de mayo. Dicen: oh, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya no coman, ya no vamos a ayudar, ya no le vamos a dar nada acá, ya no vamos a hacer esto. Y entonces lo único que estás haciendo es cerrar más y más la ventana de los cielos. Pero tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Y si ya tienes poquita harina, poquito aceite, empieza a ponerlo a las manos obedecerle a Dios. Si ya nada más te quedan, como este joven, los panes y los peces, te pido que ahora los pongas a los pies de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellas familias, Señor, que hoy, Señor, están luchando si creer a tu palabra o creer a lo que hay en su cartera. Y si creer a tu palabra, Señor, o creerle a lo que hay en el refri, o lo que hay, Señor, en sus ahorros, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Si hay alguien que te empieza a creer, si hay alguien, Señor, que empieza a tomar tu palabra y empieza a decir: voy a trabajar conforme a la potencia del Dios que me está llamando, conforme a la potencia del Dios en el que confío, Él poderosamente va a obrar en mí, va a obrar en mi casa, va a bendecir a mi familia, va a proveernos abundantemente. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, cambia ese ambiente de miseria en la cual nos tienen, cambia ese ambiente de tristeza, cambia ese ambiente de amargura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar. Espíritu de Dios, empieza a obrar, empieza a cambiar los ambientes ahí
ahí en esos hogares, Dios, donde hay temor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahí, Señor. Oh sí, Señor. Tu amor empieza a envolver a las personas con necesidad. Empieza a hablarles a los corazones y sácalos de ese temor, sácalos de esa preocupación, sácalos de esa angustia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh sí, Señor, sean cambiados los ambientes de sus hogares, sean cambiados los ambientes, Señor, en los cuales están viviendo de enfermedad. Aquellos que quizás tienen temperatura, aquellos que quizás tienen dolor de garganta, no es COVID, es solamente un resfriado, y en el nombre de Jesús creemos por la sanidad, oramos por tu sanidad. Ahí donde estás, hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Creo en el poder sanador de Dios. Y si hay alguna persona que me está escuchando, en el nombre de Jesús declaro, Señor, porque creo en la palabra del Dios Todopoderoso, que dice que por sus llagas nosotros somos curados. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús, creo en tu sanidad, creo en tu sanidad, no solo del COVID, creo en la sanidad, Señor, de cualquier problema, de cualquier dolor en la cintura, en las piernas, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, creo que hay sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Oh sí. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Que se haga aquí. Que se haga aquí. Así es, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder descienda hoy, venga tu Ahora, reino. Señor, tus milagros empiezan a ocurrir, Señor. Que se haga Oh sí, Señor. tu voluntad, como en el cielo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Tu Jesús, voluntad, enviamos, Señor, una palabra de sanidad. Oh, amén, 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 amén. Mi Dios suplirá, mi Dios proveerá, mi Dios está conmigo, mi Dios, mi sustentador. Dios no me ha dejado, Dios está conmigo, luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, siempre, por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él es creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro sustentador. Dios es bueno. Amén y amén. Oramos, Señor, por la vida, Señor, de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse a pesar de estos problemas técnicos, Señor.
por la vida de Dorita, por la vida de Ivonne, por la vida de nuestra hermana Juanita, de Cristian, de Denise, nuestra hermana Angélica, Señor, de Elías. Amén, Señor. Sabni, Dios te bendiga. Saludos al pastor Fernando. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios creador del cielo y de la tierra. Y quisiera orar por las ofrendas, los diezmos. A Dios la gloria, a todos los que han estado apoyándonos, a nuestra familia en especie, a través de ofrendas, de diezmos. Gracias a todos. Dios ha sido bueno. Y puedo decirle, como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hemos aprendido y hemos sido enseñados a vivir en esta abundancia y en esta escasez, pero Dios ha sido supliendo todas nuestras necesidades. Amén. Por eso, ore ahí en su hogar. Tome su ofrenda, tome su diezmo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Seas proveyendo, Señor. Seas tú bendiciendo y recibiendo este presente, Señor, que ellos hoy, Señor, con amor y creyéndote, lo están presentando. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados. Su hermana Eloísa, Mario, Señor, Lolita, Señor, a todos ellos. No nos aparecen todos los nombres aquí, pero Dios sabe, y Dios los ha de bendecir, y Dios te ha de proveer en gran manera. Te bendigo en el nombre de Jesús. Está de atento a las transmisiones. Si tienes alguna necesidad, déjala ahí en los comentarios. Vamos a estar orando por sus necesidades. Amén. Dios te bendiga. Recuerda que te seguimos esperando con ansias. Queremos verte. Recibe un abrazo virtual. Y si nos vemos. Esperemos muy pronto. Saludos de todo el equipo de alabanza, de multimedia. Andan por aquí nuestro hermano Omar, Jacqueline, Alejandro, nuestro hermano Víctor en el piano, Diana. Todos estamos aquí. Mi esposa por allá anda. Y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esperamos vernos pronto. Saludos. Comparte este link. No te olvides de compartir. Bendiciones.